A continuación, Fides, Vida y Esperanza presenta Defiende tu Fe. Una producción del Ministerio de Apologética San Francisco de Sales. Queridos hermanos, estamos en tiempos de confusión, tiempos de gran tribulación. Cada día surgen nuevas sectas que se dicen cristianas y bíblicas y todas se dicen tener la verdad. Hoy estaremos respondiendo a la pregunta, ¿fundó Constantino la Iglesia Católica? Quédese con nosotros. Bienvenido a su programa Defiende tu Fe. Muchas veces para sacarnos de la iglesia escuchamos a hermanos no católicos decir que Constantino, un emperador pagano, fundó la Iglesia Católica. Otras veces nos preguntan, ¿dónde en la Biblia dice Iglesia Católica? Hoy estamos con nuestro hermano Roger. Roger, buenas tardes. Buenas tardes, hermano Diego, y buenas tardes a todos los hermanos radioescuchas aquí de Radio Fides. Roger, yo quiero que le cuentes un poquito a los hermanos cuál es tu conversión, cuántos años tienes de ser católico, un poquito para que ellos se enteren de tu vida pastoral y tu vida espiritual. Bueno, hermanos, así muy rápidamente, mi nombre es Roger Bonilla, pues yo soy un converso del mundo ateo militante. Por más de 35 años de mi vida estuve en el ateísmo militante y tuve una conversión al Señor Jesús en la Iglesia Católica hace aproximadamente un poco más de 4 años. 4 años de estar con nosotros en el rebaño del Señor, 4 años de ser católico para la gloria del Señor. Y espero tener algunos años más también para ser católico. Claro. Roger, es muy interesante este tema de fundó Constantino la Iglesia Católica, porque sé y tengo muy claro de que en tu proceso de conversión tuviste que ir a investigar cuál era la Iglesia de Cristo. Tuviste que ir a los principios de la Iglesia. Querías saber cuál era la Iglesia que fundó Cristo. Cuéntanos un poquito más de eso, por favor. Bueno, Diego, en efecto, cuando yo conocí al Señor Jesús en la Iglesia Católica, tuve la oportunidad de que algunas personas, especialmente desde el mundo intelectual, y algunos hermanos no católicos con los cuales yo tuve el honor de interactuar, cuando supieron de que yo me había convertido a la Iglesia Católica, empezó este proceso de dudas y de interrogantes, y básicamente surgió una cuestión, surgió una pregunta en todo ese proceso, y decían de que Constantino, un emperador pagano del siglo IV, había sido el que inventó la Iglesia Católica. Entonces tuve que remontarme, como yo soy un intelectual universitario, yo empecé a estudiar qué fue lo que hubo antes de Constantino. Si esa iglesia a la cual yo estaba queriendo ser parte, si a ese Señor Jesús que había conocido en la Iglesia Católica, si esa iglesia había existido antes de Constantino. Y precisamente ese es el tema, hermanos. Con esa investigación que Roger hizo, ¿verdad? Desde los padres de la iglesia, ¿verdad? Roger se convenció de que esta iglesia es la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Entonces primero debemos de preguntarnos quién fue Constantino. ¿Fundó Constantino la Iglesia Católica, Roger? Bueno, básicamente existe esa pregunta, que si Constantino inventó la Iglesia Católica. Ese es el mito que está por allí. La respuesta es muy sencilla, hermanos. La respuesta es no. Constantino no inventó la Iglesia Católica. Y vamos a dar las razones por esto. Todo esto lo pueden encontrar ustedes en la Enciclopedia Británica, o los que tienen internet pueden digitar Wikipedia y averiguar acerca de Constantino. En primer lugar, ¿quién era Constantino? Constantino, el emperador Constantino I, era un emperador romano que existió aproximadamente en el siglo IV, en el año 300, 320, 330 aproximadamente. Como ustedes saben, en esta época eran las grandes persecuciones contra los cristianos. Los emperadores romanos perseguían a los cristianos. Ellos estaban persiguiendo a los cristianos. ¿Y por qué los perseguían, Roger? ¿Por qué los perseguían? Bueno, habían 3 razones principales por las cuales perseguían los paganos a los cristianos. La primera era porque los cristianos no adoraban a los otros dioses, a los dioses romanos.
Como ustedes saben, los romanos tenían dioses hasta para hacer dulce. Habían dioses de todo tipo, color, tamaño. Sin embargo, los cristianos, ellos decían que ellos no adoraban a los dioses romanos, ellos adoraban a un solo Dios, como hacen los católicos. Los católicos no tenemos otros dioses, nosotros tenemos un solo Dios. Y para los romanos eso fue una señal de antipatriotismo. Entonces le dijeron, pues, si ustedes no adoran a los dioses romanos, ustedes no son patriotas, ustedes son traidores. Y por eso fue que los perseguían. La otra razón, Diego, es muy interesante, y esto los católicos tenemos que ponerle mucha atención a esto. Y es que la otra razón por la cual los paganos perseguían a los cristianos era porque la gente decía que los cristianos comían niños. Y vea qué cosa más interesante, era un mito que existía que los cristianos comían niños. Porque los cristianos decían que se comían al Hijo de Dios. Mira qué interesante. O sea, ellos no decían, no, esto que estamos haciendo no es un símbolo. Ellos decían, nosotros en nuestras reuniones nos comemos al Hijo de Dios. Esto era la Eucaristía. O sea, vean qué cosa más interesante. Los cristianos decían, no, nosotros no comemos un símbolo. Nosotros nos comemos literalmente al Hijo de Dios. Entonces vean que estos cristianos eran eucarísticos. Si eso hubiera sido un símbolo, si la Eucaristía hubiera sido un símbolo, como dicen algunos hermanos no católicos, probablemente los paganos no hubieran perseguido a los cristianos. Entonces mira qué cosa más interesante, Diego. Los cristianos, los primeros cristianos, los cristianos que persiguieron los emperadores, eran cristianos católicos. Muy interesante, Roger. Lo otro que dicen es que si Constantino no fundó la iglesia, Constantino la desvió. O sea, en el siglo IV Constantino fue el que instauró, ¿verdad?, lo que hoy conocemos como la religión católica. Sí, correcto. Las personas que realmente no conocen historia, pues están destinados a repetir los fracasos de la historia. Alguna gente también que no se pone de acuerdo dice que por el contrario, pues Constantino no inició la iglesia. Dicen todo lo contrario, más bien que la corrompió. El mito es que Constantino no inició la iglesia, sino que más bien la desvió. Que mezcló creencias paganas con las cristianas. Y de esta mezcla cristiana con paganas, de ahí salió la iglesia católica. Básicamente, ese es el mito. Ya no que Constantino no inició la iglesia, sino que más bien que la corrompió. Mucha atención con esto, hermanos. Esto es falso. Esto es un mito muy común entre los hermanos no católicos. ¿Y de dónde nos tomamos esto para decir que es falso? El Señor Jesús, apunten hermanos, en San Mateo capítulo 16, versículo 18, dice literalmente que ni las puertas del infierno, que nada, absolutamente nada, va a poder derrotar a la iglesia católica. Entonces, por un lado tenemos que los hermanos no católicos dicen de que un emperador derrotó a la iglesia católica y que la corrompió. Y por el otro lado tenemos al Señor Jesús, a Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que dice que ningún poder del infierno va a derrotar a la iglesia católica. Hermanos, ¿a quién le van a creer? Vamos a leerlo textualmente, Roger. Precisamente Mateo 16, 18. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí claramente dice que las puertas del Hades, las puertas del infierno, no vencerán, no prevalecerán contra ella. Correcto. Entonces, las personas que dicen que Constantino corrompió la iglesia, le están diciendo mentiroso al Señor Jesús. Mire qué cosa más seria. Porque el mismo Señor Jesús dijo que ni las puertas del infierno, absolutamente nada, ni mal papa, ningún emperador, ni siquiera el demonio en persona va a poder derrotar a la iglesia católica. Entonces, hermanos, los que dicen que Constantino corrompió a la iglesia, le están diciendo mentiroso al Señor Jesús. ¿Qué fue lo que sucedió realmente con Constantino? Porque es que sale ese mito. ¿Qué fue lo que realmente hizo Constantino como emperador? ¿Qué fue lo que él hizo para poder marcar la libertad de culto del cristianismo? Bueno, es muy sencillo. Esto lo pueden encontrar, como les dije, en la Enciclopedia Británica. Eso lo pueden encontrar en cualquier libro de historia universal. Constantino paró las persecuciones.
él hizo un edicto que se llama el Edicto de Milán, que fue en donde se le dio a los cristianos y también a las otras religiones la libertad para practicar su religión. Eso fue lo que ocurrió en el año 325. Constantino dijo: ya no se puede perseguir a los cristianos y tampoco a ninguna otra persona por motivo de su religión. Esto fue lo que ocurrió. Los cristianos ya practicaban su religión. Constantino no fundó absolutamente nada. Él ni siquiera era cristiano. Él se bautizó en su lecho de muerte. Entonces, cuando Constantino da la libertad de culto, la libertad de religión, los cristianos que ya practicaban su religión salieron de las catacumbas a practicar su religión abiertamente, a manifestar y celebrar su fe. Muy bien, Roger, estamos en este interesante tema en su programa Defiende tu Fe. Estamos respondiendo al mito de si Constantino desvió o fundó la Iglesia Católica. Ya hemos respondido que no. Vamos a hacer una pausa, vamos a un canto, hermanos. No se vayan, quédense con nosotros en su programa. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Los blancos son la iglesia, los negros son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Los hombres son la iglesia, las mujeres son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Los curas son la iglesia, las monjas son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Estamos de vuelta en su programa Defiende tu Fe. Hoy estamos respondiendo al mito de si Constantino fundó la iglesia o la corrompió. Para eso tenemos a nuestro hermano Roger Bonilla. Él es converso del mundo ateo, que para la gloria del Señor ya tiene 4 años de ser católico. Está compartiendo con nosotros en esta tarde. Y gracias a ustedes, hermanos, por permitirnos llegar a sus hogares. Roger, dicen que Constantino no derrotó a la iglesia, que más bien que el cristianismo cometió apostasía y que Jesucristo tuvo que restaurarla después. ¿Qué decimos a eso? Sí, correcto. Básicamente hay alguna gente, es que como no se ponen de acuerdo, dicen cada tontera. Hay algunos que dicen que la iglesia católica la inventó Constantino. Hay otros que por el contrario dicen que no la inventó, sino que más bien la corrompió. Y unos terceros dicen una cosa y otra. Dicen, bueno, no, entonces Constantino no derrotó a la iglesia, más bien que el cristianismo cometió apostasía. Apostasía es abandonar totalmente la fe. Y que Jesucristo vino siglos después a arreglarla. Esto, hermanos, esto es falso. Falso. A esta línea de pensamiento pertenecen los testigos de Jehová, los mormones y los adventistas, que dicen que Jesucristo restauró el cristianismo en los años 1800. O sea, esta idea se llama restauracionismo, y esto es una herejía, hermanos. Básicamente lo que dicen estas sectas, estas organizaciones, es que Jesucristo tuvo que arreglar el cristianismo siglos después porque había cometido apostasía aproximadamente en la era de Constantino. Y esto es falso, esto no es cierto. El Señor Jesús dice muy claro en San Mateo capítulo 28, versículo 20: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Vea muy claro qué es lo que dicen las escrituras. Ahí no dice, yo estaré con ustedes hasta Constantino, me desapareceré por 500 años y volveré a revelarme a ustedes en 1800.
Esto es falso. Jesucristo no toma vacaciones, hermanos. Es impresionante esto, Roger, porque la misma escritura, hermanos que se dicen creer en la palabra de Dios y lo leen, es muy claro. O sea, las puertas del Hades no podrán vencerla, o sea, las puertas del infierno no la vencerán a esta iglesia. Y yo por mi parte estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. O sea, hay una promesa de Cristo para esta iglesia. Esa promesa es importantísimo, porque si usted y yo creemos que es Dios, y que toda palabra que sale de la boca de Dios tiene su cumplimiento, se cumple, porque es la palabra de Dios, definitivamente esta palabra se cumple hoy. Esa iglesia subsiste hoy, y es la iglesia que está desde el siglo I hasta el siglo XXI, la iglesia católica. Ahora, Roger, ¿cómo sabemos que los cristianos de las catacumbas eran católicos? Muy interesante esa pregunta, Diego. Pues para eso tenemos que leer a los padres de la iglesia. Apunten, hermanos, leer los padres de la iglesia. Entre el último libro que se escribió de la Biblia, que es el Apocalipsis, hasta más o menos hasta los primeros 200, 300 años de cristianismo, existieron los padres de la iglesia. Fueron los discípulos y sucesores de los apóstoles, de San Pedro, de San Juan, de San Andrés. Y los escritos de ellos son los escritos de los padres de la iglesia. Ellos son testimonio. No es palabra de Dios porque no es Biblia. Ellos son testimonio de cómo pensaban los cristianos en esta época. Si leemos a San Justino Mártir, dice que se reunían el día del Señor, el día del domingo, el día del Señor. Si vemos en las catacumbas, los que han ido a las catacumbas allá a Roma, vemos que allá hay pinturas de adultos bautizando niños. Y hasta donde yo tengo entendido, los únicos que bautizan niños son la iglesia católica. También vemos que los cristianos celebraban la misa, la Santa Misa en las catacumbas. Los cristianos no le tenían miedo a los muertos. Por el contrario, ellos honraban a los muertos, a los mártires. Entonces vemos una serie de pistas que nos dicen que los cristianos de las catacumbas eran católicos. Entonces, ¿qué quiere decir iglesia católica o la palabra católica? Porque ellos muchas veces nos dicen, es que la palabra católica no aparece en la Biblia. Muy bien, hermanos, la palabra católica, católico significa en griego totalidad, significa universal, o sea, totalidad, todo. Básicamente la palabra católico, que viene del griego, significa todo. Y quiere decir que pues que la iglesia que fundó Cristo es una sola, destinada a llevar el evangelio a todo el mundo y a todas las criaturas a lo largo de toda la historia, enseñando todo el evangelio, todo eso significa católico. Vea que las escrituras nos dicen: vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda la creación. Esto está en Marcos 16:15. Apunten, queridos hermanos, por favor. San Marcos capítulo 16, versículo 15. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda la creación. También vemos en San Mateo capítulo 28, versículo 20. Apunten, queridos hermanos. San Mateo capítulo 28, versículo 20. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y también tenemos San Mateo capítulo 28, versículo 20, en ese mismo pasaje. Y enseñen a cumplir todo lo que les he encomendado. Como pueden ver, tenemos la palabra todo, por todos lados. Eso significa católico, significa totalidad, significa universal, significa absolutamente todo. No pedazos del evangelio como hacen las sectas, unas doctrinas por aquí, unas doctrinas por allá, no, sino que es todo el evangelio completo. Eso es muy importante, Roger, porque nos hablan de ser cristocéntricos. Nos dicen, hermanos, que nosotros somos cristocéntricos. Tú crees en un Cristo cristocéntrico, ¿verdad? Pero ¿de qué Cristo nos están hablando? Eso es importante, porque el Cristo que yo conozco, el Cristo de la Biblia, es el Cristo que tiene una esposa que es la iglesia. Correcto. Que tiene una esposa que es la iglesia y que tiene una madre que es la Virgen María. Entonces, si estamos hablando de un Cristo, estamos hablando de un Cristo completo, no solo la cabeza, sino el Cristo con cuerpo, que es la iglesia. Y dígame una cosa, Roger, los hermanos no católicos dicen que en los primeros siglos no se mencionaba la palabra católica por ningún lado. ¿Tenemos algún padre de la iglesia que nos diga la palabra católica? Sí, en efecto, sí, hay muchas palabras que no están en la Biblia. Por ejemplo, la palabra Biblia no está en la Biblia. Sin embargo, nosotros la creemos. La palabra Trinidad
está en la Biblia y los cristianos lo creemos. Iglesia pentecostal no está en la Biblia, iglesia bautista no está en la Biblia, pastor asociado no está en la Biblia, pastor de jóvenes no está en la Biblia, bendición por divorcio no está en la Biblia, diezmar en gracia no está en la Biblia, y hay muchas cosas que no están en la Biblia, hermanos. Evangelio de la prosperidad. Evangelio de la prosperidad no está en la Biblia, pero sin embargo nuestros hermanos no católicos así lo creen. Entonces el significado de la palabra católica sí está en la Biblia. Ya vimos de qué significa todo, es la integridad del evangelio. Y el primero en utilizar la palabra católica fue San Ignacio de Antioquía. Fue discípulo de San Pedro. Vean qué cosa más importante, hermanos. Apunten. El primero en utilizar la palabra católica fue San Ignacio de Antioquía, discípulo de San Pedro. En su carta a los cristianos de Esmirna escriben: en donde esté el obispo, ahí está la iglesia católica. Yo voy a leerlo textualmente, Roger. Tuve la oportunidad de traerme de los padres apostólicos, el padre de la iglesia, San Ignacio de Antioquía. Estamos hablando del año 110, Roger. Del año 107, 110. Básicamente 7 o 10 años después de muerto el último apóstol, el apóstol San Juan. San Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía, iba hacia el martirio, o sea, y lo iban a matar a Roma, y en su camino escribió 7 cartas. Una de las cartas se las dejó precisamente a la comunidad de Esmirna, ¿verdad? Y es muy interesante, lo voy a leer textualmente, lo que puso San Ignacio de Antioquía. Dice: seguid todos al obispo como Jesucristo al Padre, y al presbiterio como a los apóstoles. Respetad a los diáconos como al mandamiento de Dios. Ya está hablando de una jerarquía, año 110. Nada de lo que atañe a la iglesia lo hagáis sin el obispo. Qué interesante. Solo ha de considerarse válida aquella Eucaristía que esté precedida por el obispo o por aquel en quien él mismo delegue. Donde aparezca el obispo, esté allí la comunidad, así como donde esté Jesucristo, allí está la iglesia católica. No es lícito bautizar ni celebrar la Eucaristía sin el obispo. Mire qué interesante, Diego, cómo está. Entonces esta iglesia de Jesucristo tiene obispos, tiene presbíteros y tiene diáconos. Celebra la Eucaristía, obedece a los obispos, presbíteros y diáconos, ¿verdad? Y aparece la palabra católica. Año 110, hermanos, unos pocos años después de que se murió el último apóstol San Juan. Entonces, hermanos, apunten los siguientes pasajes a forma de conclusión. Apunten, hermanos, tomen lápiz y papel. Cristo fundó la iglesia. Eso está en San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Luego lo siguiente: ningún emperador, ni siquiera el diablo en persona, va a poder derrotar a la iglesia. Eso está en San Mateo 16, 18. Esa iglesia ha estado siempre, en toda la historia, hermanos. En todos los libros de historia que ustedes encuentren, va usted a encontrar a la iglesia católica. Esto se los digo también porque hay hermanos que van a venir con el cuento de que la iglesia es invisible, o que los cristianos estaban escondidos en las montañas con la Biblia, y que aparecieron con Martín Lutero en el siglo XV. Eso no es cierto. Entonces, Cristo va a estar con esa iglesia todos los días hasta el fin de los tiempos. Todos los días. Esto está en San Mateo capítulo 28, versículo 20. Entonces, esa iglesia católica no desapareció y después la vino a arreglar Jesucristo en el siglo XVIII. Eso no es cierto. Y luego la palabra católica significa universal, significa todo, significa integral, como el evangelio. Eso está en San Marcos 16, 15. Hermanos, espero que hayan apuntado todos los pasajes bíblicos que les estábamos dando. Muy bien, Roger, vamos a dar oportunidad para que hermanos quieran comentar el tema. Y les vamos a pedir que por favor sean, ¿verdad? Que usen poco tiempo, que sean lo más expeditos posibles para poder que más hermanos vayan entrando al programa. Roger, también aprovechamos para saludar a la comunidad, ¿verdad? De Bolivia de Pérez Celedón, que este fin de semana tuvimos retiro de apologética ya. Fue basado en los sacramentos, ¿verdad? Desde un punto de vista apologético. Así que enviarle un saludo a los hermanos. Sí, fue un retiro de mucha bendición, fue muy hermoso. Un saludo al padre Arnulfo, que es el sacerdote de la parroquia, a Yadira, un saludo por allá, a Tío, a Yasmín y pues a todos los hermanos de la comunidad de Bolivia de Pérez Celedón. Un saludo a todo el consejo pastoral. El retiro estuvo hermoso, hermano. Realmente el Señor se lució ahí. Y tenemos aquí una llamada. Adelante, hermano, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas hermana. tardes, hermano.
Bueno, primero para felicitarlos por el programa. Gracias. Y luego para pedirles que tal vez en próximos programas hablen de algo que los hermanos testigos de Jehová a veces vienen a decirle a uno en las casas, que Jesús es San Miguel Arcángel. Ajá, y sacan textos ahí, todo el asunto, que yo lo encontré bastante jalado el pelo, porque primero que el apóstol que habla acerca de San Miguel Arcángel nunca conoció perfectamente a Jesús, porque lo conoció. Correcto, hermana. Tenemos toda una sección preparada para hablar de los hermanos testigos de Jehová, Ajá. porque también ellos no creen que Jesucristo es Dios, Sí, ¿verdad? Sino exactamente. que es un diosito pequeño. Entonces, Ujú. no otra- se despegue, hermana, ustedes no se Ajá. despeguen todos los hermanos, porque con mucho gusto vamos a estar respondiendo. Y en otra posteriores duda programas. que me dijo un amigo que, bueno, es supuestamente católico, pero realmente no sabe que es solamente de palabra. De perilla. Ajá, exactamente. Que por qué la Iglesia Católica tiene tantos secretos, tantas cosas que no ha revelado, por qué tantos libros de la Biblia que no están en la Biblia, o cosas que se escribieron en el tiempo de los apóstoles y que no están en la Biblia. Claro, es muy interesante, hermana, porque precisamente tenemos todo un tema sobre el canon bíblico, tenemos un tema sobre sola escritura, tenemos un tema sobre la sola fe, tenemos temas sobre las imágenes, sobre el purgatorio, entonces hay muchos temas que vamos a ir abarcando poco a poco, ¿verdad? En todo este espacio. Entonces, por favor, no se despeguen. Estamos apenas este es el tercer o cuarto programa para la gloria del Señor. Decirles que por favor nos escriban, ¿verdad? A programas@radiofides.co.cr y nos manden todas esas consultas. Ustedes mismos van a ir haciendo el programa. Nos van a ir haciendo el programa. Así que muchas gracias, hermana. Sí, Que Dios me la hermano, bendiga. y ustedes nos podrían conseguir luego las transcripciones, porque el programa que hoy han dicho, palabra por palabra, a mí me encantaría tenerlo, porque de hecho el padre de mi parroquia dijo que querían el boletín dominical meter cosas de apologética. Claro. Muy bien, hermana, apunte por favor, apunte todos los programas, los puede usted descargar gratuitamente en el siguiente sitio. Apunte muy bien. www.patristica.info. Allí, repito, www.patristica.info. Allí hay una sección en donde está este programa. Entonces usted se mete a esa sección en donde está este programa y usted puede bajar todos los programas que estamos grabando aquí en Radio Fides. Lo puede bajar ahí gratuitamente. Usted puede compartirlo con los demás. Usted le puede regalar el MP3 y usted lo puede regalar a toda su comunidad si usted quiere. Es muy interesante, hermana, también que aquí en la librería de Radio Fides tenemos los discos. Entonces, para hermanos que no tienen acceso a internet, aquí están los discos. Aquí pueden adquirir todo este material que hemos venido dando en todos estos temas y muchos más. También, por favor, escríbanos a programas, repito nuevamente, programas@radiofides.co.cr. Así como conclusión, Roger, hay algo muy interesante ayer que estaba en misa, precisamente sobre el credo largo y el credo corto, que muchas veces nos dicen, ¿usted cuál credo se sabe, el largo o el corto? Precisamente el credo corto es el credo apostólico. Ese credo se creó, vamos, aunque suene redundante, precisamente en el siglo II, o sea, mucho antes de Constantino. Y si usted recuerda ese credo, hay una parte donde dice, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Entonces, es un credo que nos deja los apóstoles y que precisamente viene la palabra Iglesia Católica. Bien, Roger, nos vamos despidiendo. Muy bien, pues hermanos, solamente decirles que por favor escriban aquí a Radio Fides, que visiten la página de patristica.info y pues solamente agradecerles por escuchar el programa y un saludo especial aquí a los hermanos de mi parroquia de la Merced de Betania, al padre Gustavo, mi cura párroco, y pues a Ruth Salas, mi novia, y pues un saludo a todos. Que Dios me los bendiga, hermanos. Muchas gracias por estar en su programa Defiende tu Fe. Católica y apostólica. La iglesia es una santa católica y apostólica. La iglesia es una santa católica. La iglesia es una santa católica. La iglesia es una santa católica. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Porque somos la iglesia de Dios.
Esto fue Defiende tu Fe, una producción del Ministerio de Apologética San Francisco de Sales, aquí en Vida y Esperanza.